Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Castellanco Ruiz del grado 10-4. Hoy voy a hablar sobre las 6 guías que hemos visto durante este periodo. La primera son los recursos naturales. ¿Qué son? Son todos aquellos elementos de la naturaleza como material o enérgicos para cubrir nuestras necesidades básicas, como la ropa, la alimentación, las construcciones y la vivienda, para desarrollar una actividad económica, o bien para satisfacer las demandas sociales como artículos de consumo. El cuidado de los recursos naturales es importante no solo porque es la base de la sociedad, sino porque también son productos modernos que nos pueden ayudar para seguir viviendo en el planeta Tierra. Los tipos de recursos naturales son los renovables y no renovables. Los renovables son los que se pueden regenerar en un lapso de tiempo y los no renovables son los que no se regeneran por la extracción tan rápida que le damos. El desarrollo sostenible. Se trata de un concepto que por primera vez se vio en el año 1987 en la publicación del informe Brundtland, el cual creaba una alerta sobre las consecuencias negativas que se estaban generando por el medio ambiente a causa del desarrollo económico y la globalización. El objetivo del desarrollo sostenible es que el objetivo del desarrollo sostenible están regidos por la Agenda 2030 aprobada por las Naciones Unidas. Este documento escoge una serie de medidas a través de las cuales garantizan objetivos tales como eliminar la pobreza, promover el acceso a servicios básicos del agua, acceso a una energía accesible y no contaminante, etc. Los tipos de desarrollo sostenible son la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. La guía número 2, la consecuencia ecológica. A partir de este momento en el que el ser humano comenzó a apropiarse de la naturaleza para atender sus necesidades de los ecosistemas, sobre todo, el planeta sufrió consecuencias graves y muy negativas con la contaminación y el periodo biológico de la biodiversidad. La contaminación ambiental es la contaminación que puede calificarse según el tipo de fuentes de donde promuevenla o por la contaminación que emite o medio que contamina. Las causas de la contaminación ambiental son los contaminantes químicos, físicos y biológicos. Las consecuencias de ello son que los productos químicos son los cuales promueven principalmente la industria química, productos tóxicos, minería ácida y disolventes orgánicos. La contaminación física, entre los que se encuentran la radioactividad, el calor, el ruido de los efectos mecánicos, etc. Y los contaminantes biológicos, los cuales se refieren a los desechos orgánicos que al comenzar a descomponerse fermentan y causa el daño, el daño como excrementos, desechos de fábrica, papel, acerrín, etc. La escasez económica es la falta de recursos requeridos para satisfacer las necesidades humanas teóricamente limitadas. Algunas características de la escasez económica son la escasez económica es universal en el sentido de lo que afecta a todo el mundo, aunque
de modo distinto. La también es relativa, ya que cada persona la siente de forma específica. En países pobres, la gente puede gastar más en seguridad, por ejemplo, para evitar la delincuencia, y los países ricos pueden gastar más para una vestimenta o comida orgánica. Las causas de la escasez económica son aumentar la demanda, disminución de la oferta y escasez estructural. En Colombia existen varias políticas públicas ambientales. Entre ellas tenemos la política Política Nacional de Biodiversidad, políticas de bloques, guía ambiental para el subsector floricultor, políticas para el desarrollo del ecu- ecoturismo, etc. La guía 3 SIM es el bipartidismo y la época de la violencia en Colombia. La violencia es, como determinan los historiadores, que fue el periodo de la historia de Colombia durante el siglo XX, caracterizado por el enfrentamiento brutal y por, y por derramar mucha sangre. ¿Quiénes participaron? La violencia no solo la ejercieron los ejércitos oficiales. Surgieron grupos armados al margen de la ley, ambas orillas políticas. Algunos de los más recordados por su ferocidad son los chulavitas y los pájaros. Los chulavitas son campesinos conservadores originarios de Boyacá, que fueron utilizados como fuerza de choque oficial, Los pájaros son sicarios al servicio de terratenientes y políticos conservadores, especialmente activos en el Valle del Cauca. Una de las consecuencias humanas fueron más de 200 y 300 muertes, y 2 millones de personas se fueron de sus hogares por desplazamiento forzado. Algunos de los antecedentes de la época de la violencia fueron la Guerra de los Mil Días, que comenzó en 1899 y 1902 por el departamento de Santander. Las consecuencias de la Guerra de los Mil Días fueron una económica en ruinas y una moneda sin valor. Infraestructura, vías, puentes o ciudades destruidas, y un saldo entre 80 y 100.000 muertos en un país que no llegaba a los 4 millones de habitantes. Los presidentes de la hegemonía conservadora fueron Rafael Reyes de 1904 a 1909, Pedro Nel Ospina desde 1922 a 1926. La masacre de las bananeras de 1928 es una guerra que comenzó, bueno, no fue una guerra, fue una masacre que comenzó de Santa Marta Cineaga, Magdalena. Operaba una empresa estadounidense, United Fruit Company, que ejercía un monopolio total que controla tierras, transporte marítimo, ferrocarriles y el comercio, etc. Una huella que dejó fue en noviembre de 1928, más de 25.000 trabajadores se declararon en huelga para exigir mejores condiciones laborales. El gobierno de Abadía Méndez, en lugar de mediar vio el movimiento como una amenaza. La masacre fue el 9 de diciembre. El general Carlos Torres Vargas recibió la orden de
despejar la plaza. Sus tropas abrieron fuego en contra de una magnitud de trabajadores y sus familias que estaban reunidas en la plaza de Ciénaga. Las consecuencias fue una denuncia contra el Congreso para el joven liberal Jorge Eliezer Gaitán, lo que generó una enorme indignación nacional y desprestigio profundamente al gobierno conservador, precipitando su calidad. La República Liberal de 1930 a 1946. Los presidentes de la República Liberales fueron Enrique Olaya Herrera desde 1930 a 1934, Alonso Alfonso López Pumarejo desde 1934 a 1938, Eduardo Santos desde 1938 a 1942. La guía 4, se enfoca en lo que fue el Bogotazo y la dictadura de Rojas Pinilla. Lo que pasó el 9 de abril de 1948 dejó huellas tan profundas que todo el territorio colombiano que parecían de Gaitán se hubiese quedado corto al decidir que la normabilidad tardía 50 años en volver. El gobierno de Rojas Pinilla. Antecedentes. La división dentro del Partido Liberal Colombiano permitió que el triunfo del conservador Mariano Ospina Pérez en las elecciones presidenciales de Colombia de 1946. La dictadura de Rojas. El 13 de junio de 1953, Laureano Gómez fue derrocado por el general Gustavo Rojas Pinilla, que fue bien recibido por varios sectores del país. El Congreso se encontraba clausurado desde 1949 y Rojas gobernó un gobierno legislativo orquestado por el conocido como la ANAC, Asamblea Nacional Constituyente, que legitimó su ascenso al poder y lo designó como mandatario de los acuetrienios de 1954 y 1954 a 1958 y 1958 a 1962, periodo del que no llegó a ejercer. Las medidas gubernamentales durante el gobierno de Rojas Pinilla. Lo negativo fue que muchas de las medidas de su gobierno fueron autoritarias y violatorias de los derechos humanos, como la censura liberal y de prensa y de oculto. Lo positivo fue su figura. También se recuerda como un afecto entre las clases populares debido al apoyo de la creación de organizaciones de trabajadores, a la población del voto femenino y la construcción de vías. La guía 5 es sobre la Junta Militar.
Gustavo Rojas Pinilla cedió el poder en 1959 luego de recibir presión de diferentes sectores al hacer decidido designar una junta militar que fue presidida por el general Gustavo Rojas, por el general, por el Gabri- por el general Gabriel París, y quedó y que daría paso a la reforma plebis- del plebiscilio pel- de plebiscito de 1959 con la Nación Frente Nacional. El Frente Nacional fue un impacto político entre dos partidos, el liberal y el conservador, de Colombia, con el objetivo de sacar al poder a Rojas Pinilla, quien luego de un golpe de Estado en 1953 preterminía después del golpe de Estado de 1953, Rojas Pinilla decidió quedarse con el poder. Dicho acuerdo estuvo vigente entre los años 1958 y 1974. Lo que podemos ver y se encuentra en la parte superior de un esquema, del esquema, fue que la violencia directa es la cual más visible y se concreta con los comportamientos y se responde a contactos de violencia. La violencia estructural, que se encuentra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y manifestaciones, precipitándose en la negación y las necesidades. La violencia cultural, la cual un marco legislativo de la violencia y se concretó en actividades. La guía número 6 que dice Colombia Estado de Derecho. De acuerdo con la Constitución Política de 1991, Colombia fue un Estado social de derecho porque las políticas en Colombia fueron fundamentalmente la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales. El derecho internacional humanitario, o en pocas palabras el DIH, es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de eliminar factores de conflicto en, en cuando se hace una asamblea para discutir un tema o para que no participan los que han dejado de participar directamente o activamente en las hostilidades e impone límites a la elección de medios y métodos de hacer la guerra. El sentido de las leyes en sociedad son el orden y la seguridad, protección de derechos y organizaciones sociales. El propósito y la necesidad de las leyes sociales son proteger las leyes que establecen las normas, proteger los derechos y libertades individuales, resolver conflictos proporcionados en un marco legal para la resolución de disputas o de discusiones. La influencia de las leyes de la vida cotidiana son las leyes de tránsito, las leyes laborales, las leyes medioambientales y las leyes de protección al consumidor. Total.